Continúo con los ejes temáticos. Pasamos al eje temático 3, que se llama Transformaciones en el capitalismo, imperialismo y colonialismo. Este eje temático es importante porque trabaja conceptos que son estructurantes, que son muy importantes en el siglo XIX y ni hablar en el siglo XX. Los conceptos justamente son capitalismo, imperialismo y colonialismo. Cuando hablamos de capitalismo, hablamos del modo de producción, del sistema que se va a desarrollar fuertemente en el mundo, principalmente surge en Europa en el siglo XVIII, ahí es donde se expande fuertemente, y luego obviamente se transfiere a América y al resto del planeta. El capitalismo es, como decía antes, un modo de producción. ¿A qué me refiero esto? Un sistema por el cual las sociedades producen. ¿Qué producen? Lo que necesitan para vivir. Por eso se lo relaciona básicamente con la economía. Bueno, este modo de producción que surge en Europa, luego, como dijimos antes, se va a expandir y se va a hacer el modo dominante en todo el planeta, hasta aún hoy en día. Cuando hablamos de imperialismo hablamos de este modo, esto lo venimos viendo desde el primer año. El imperialismo es el modo a través del cual ciertas sociedades, ¿sí?, con un desarrollo importante, generan dominio sobre otros territorios y otras sociedades. Nosotros vimos que en la era antigua muchas sociedades, como por ejemplo los egipcios, por ejemplo los mesopotámicos, por ejemplo incluso los griegos en el final de su época, generaron esta suerte de imperialismo. El ejemplo clásico son los romanos, digamos. Si uno piensa una civilización imperialista, los romanos serían un caso típico. Bueno, nosotros vamos a ver que las sociedades europeas del periodo que estamos estudiando, del siglo XVIII, del siglo XIX, tenían, ¿sí?, una suerte de imperialismo sobre muchos territorios del planeta, África, América, algunos territorios de Asia. Bueno, nosotros vamos a ver que ese imperialismo sufre transformaciones en el siglo XIX, porque quizás ya no dominan de manera directa, ¿sí?, de manera política, ¿sí?, dominando territorios, pero sí generan un dominio por lo menos cultural o a veces económico, etc. Y con respecto a colonialismo, podemos decir que el colonialismo es la práctica que se lleva a cabo a través del imperialismo. El colonialismo es cómo a través del tiempo se mantiene un dominio sobre un territorio. Este colonialismo muchas veces puede ser directamente político, militar, pero también a veces es económico o cultural, ¿sí?, que quizá el cultural es el que más trasciende a través del tiempo, porque, por ejemplo, hoy nosotros no seguimos siendo un territorio dominado por los europeos, pero su cultura sigue estando presente en nosotros. Lo vemos claramente con nuestro idioma. En la Argentina se sigue hablando español, ¿sí?, que viene de nuestra madre patria, en este caso, de quien nos colonizó durante un gran periodo. En Brasil se sigue hablando el portugués, ¿sí?, por la corona portuguesa. En Estados Unidos se sigue hablando el inglés, que es lo que le dejó la corona inglesa. Entonces el colonialismo cultural podemos decir que es muy fuerte. Bien, entonces vamos a ver justamente en esta unidad 3 cómo se transforma el capitalismo, el imperialismo y el colonialismo en este gran periodo de cambios que es el siglo XIX, cuando lo que eran colonias americanas rompen ese dominio que tenían, digamos, o que ejercía Europa hacia ellas. Bueno, vamos al eje temático 4. El eje temático 4 dice: Organización de la Argentina moderna, una historia de contrastes. Bien, esta unidad, ¿sí?, que es la última, es lo que vamos a ver seguramente a partir de septiembre, octubre, noviembre, trabaja justamente cómo la Argentina, después de ese periodo inicial de guerras por la independencia, ¿sí?, en la cual logran liberarse del dominio español, entra en un proceso a partir de 1820 de guerras internas, que se les conoce como guerras civiles, las guerras civiles entre unitarios y federales. Este periodo de guerras civiles entre unitarios y federales dura aproximadamente hasta 1850-1860, ¿sí? O sea que de 1810 a 1820, un poquito más, tenemos guerras contra los europeos, particularmente contra los españoles. ¿Para qué? Para liberarnos.
En 1820, cuando comenzamos a formalizar nuestra liberación de España, entramos en un proceso de guerras internas, ¿sí? Internas entre los propios habitantes del territorio de lo que va a ser finalmente la Argentina, entre las provincias y Buenos Aires, para ver cómo nos organizamos. A esto se le llama guerras civiles entre unitarios y federales. Esto dura, como dije, hasta 1850, 1860 y a partir de ahí se da, podemos decir, el proceso de organización nacional, que sería a partir del 1862 con la presidencia de Mitre se dice que comienza a organizarse la Argentina moderna, que sería el Estado que ustedes conocen hoy en día. La forma general de ese Estado que nosotros conocemos hoy en día, que es nuestra Argentina, podemos decir que se comienza a configurar a partir de 1862, con la presidencia de Mitre, posteriormente con la de Sarmiento, etc. Incluso la de Avellaneda y finalmente la de Roca. Bueno, ese periodo entre 1862, 1880, 1890 es en el que se, como dijimos, forma la Argentina moderna. Que se lo conoce también como proceso de organización nacional, es donde se delimitan totalmente nuestras fronteras, donde se desarrolla un modelo productivo, un sistema por el cual la Argentina se va a especializar, ¿sí?, en producir ciertas materias primas para generar su desarrollo. Bueno, eso lo vamos a ver a final de año, ¿sí? Entonces ese sería el detalle general de todas las unidades que vamos a trabajar este año. Para terminar, ¿sí?, lo que vamos a ver ahora es un pequeño detalle sobre lo que vimos la semana pasada con el material que yo les dejé. ¿Qué vamos a ver? Cómo se da a fines del siglo XIX este proceso de cambios, ¿sí?, que generan que ese sistema colonial que hacía 300 años que funcionaba se empiece a resquebrajar y rápidamente se rompa. Como dijimos, a este periodo se lo conoce como el periodo de las revoluciones modernas, ¿sí?, la era de las revoluciones. Hay un libro muy importante de un historiador británico que se llama Eric Hobsbawm. Él escribió una trilogía, uno de los libros de esa trilogía es La Era de las Revoluciones, donde justamente se hace foco en todo ese proceso de revoluciones que se da en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿sí?, y son revoluciones de tres tipos. Son revoluciones productivas, ¿sí?, acá lo muestro, revoluciones políticas y revoluciones culturales. Cuando hablamos de revoluciones productivas, nos podemos referir principalmente a la revolución industrial, que comienza en Inglaterra, en ese largo siglo XVIII, y que luego se expande por gran parte de Europa y finalmente por América. La revolución industrial es muy importante porque es un cambio en la manera de producir, ¿sí?, a través de la máquina a vapor, a través de las fábricas, a través del trabajo asalariado, la vida de todas las sociedades va a cambiar. Bien, la revolución industrial es un proceso muy importante. Nosotros el año pasado lo trabajamos, ustedes vieron algo en el material que yo les dejé. Es un hecho fundamental para generar cambios, ¿sí?, revolucionarios muy fuertes en la forma de vida de las sociedades y particularmente en la forma de producir. Después tenemos revoluciones políticas. Quizá la máxima revolución política del periodo la podemos considerar la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es ese proceso a través del cual el pueblo francés, ¿sí?, motorizado principalmente por las burguesías, decide quitarle el poder a las monarquías y a través de esa quita del poder de las monarquías accede, ¿sí?, a el gobierno. Bien, este proceso de las revoluciones, ¿sí?, políticas, principalmente la Revolución Francesa, tiene mucha influencia en América. ¿Por qué tiene influencia en América? Porque a través de este ejemplo de revoluciones que lleva a cabo el pueblo francés, revolución en particular que lleva a cabo el pueblo francés para liberarse del dominio de las monarquías, se toma como ejemplo para que ningún pueblo quiera tener, digamos, dentro de su estructura política, gobernantes monárquicos, ¿sí?, reyes sería. Bien, y finalmente revoluciones culturales. Cuando hablamos de revoluciones culturales hablamos de cambios en la forma de pensar.
Y el hecho fundamental para estos cambios en la forma de pensar es la ilustración, que es ese cambio en el pensamiento, este cambio filosófico en gran parte de la sociedad europea, que a través de ciertos intelectuales y científicos logran generar nuevos ideales y nuevos pensamientos. Fundamentalmente esto que después reproduce la Revolución Francesa, el concepto de igualdad, el concepto de libertad, digamos, los individuos ya no sujetos a un rey o a la iglesia, sino siendo generadores de sus propios pensamientos. La ilustración es un fenómeno muy importante en el periodo y es quien motoriza este proceso de cambios que finalmente va a hacer que las personas no quieran estar ya bajo el dominio directo de reyes o, como dije antes, de la iglesia. Bien, hablando de revoluciones, nosotros podemos ver entonces que hay algunos procesos revolucionarios que son muy importantes. Acá podemos ver entonces en detalle, dijimos, revolución industrial, ¿sí? También tenemos la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, como mencioné antes, y estas ideas ilustradas. La independencia de los Estados Unidos para nosotros es muy importante porque es el primer proceso de independencia de una colonia americana, ¿sí?, que trata de liberarse justamente de su metrópoli. En este caso, Estados Unidos estaba dominada por Inglaterra. Entonces, Estados Unidos genera su proceso de independencia y su guerra contra Inglaterra para liberarse del dominio y generar un país independiente. Esto sucede en 1776, finalmente, cuando se firma la Declaración de Independencia Norteamericana, y ese acta de declaración de independencia es la que van a tomar como modelo el resto de los pueblos americanos cuando generan su liberación. Si uno compara la Declaración de Independencia Argentina de 1816 con la de Inglaterra, con la de Estados Unidos de 1776, van a ver que la redacción de la misma es casi similar. Entonces, por eso es muy importante la independencia de los Estados Unidos, porque cuando Estados Unidos se libera, le da el ejemplo a otro montón de pueblos americanos, que hasta ese momento eran colonia, de que ellos también se pueden liberar. Al punto tal que la independencia de los Estados Unidos incluso influye en Francia para que el pueblo francés decida liberarse del rey en la Revolución Francesa. De hecho, muchos militares franceses que van a combatir por la independencia de los Estados Unidos a favor del pueblo norteamericano, porque los franceses eran una potencia contraria a Inglaterra, entonces deciden apoyar a los patriotas norteamericanos que se querían liberar. Muchos de esos generales franceses vuelven a Francia y son los que motorizan ese cambio de la Revolución Francesa. Y después vamos a ver cómo particularmente, ¿sí?, hay una serie de hechos que tienen que ver específicamente con España y con el virreinato que son muy importantes dentro de este periodo. Dijimos, ustedes lo vieron en el material que yo les dejé, y lo vimos también el año pasado, que las reformas borbónicas fueron las que generaron también en 1776 el virreinato del Río de la Plata. Antes éramos parte del virreinato del Perú. A partir de esas reformas borbónicas se generó la posibilidad de que Buenos Aires sea la capital del virreinato del Río de la Plata. Ese virreinato del Río de la Plata en 1806 y 1807 sufre las invasiones inglesas. ¿Qué son las invasiones inglesas? Son el proceso por el cual Inglaterra, ¿sí?, decide, con esta cuestión de la revolución industrial, empezar a buscar mercados para vender sus productos, sus manufacturas. Todo lo que producían en esas fábricas inglesas, ¿sí?, en donde generalmente textiles, que era una de las principales manufacturas que se producían, se empiezan a tratar de vender en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿qué deciden los ingleses en ese momento? Ocupar, ¿sí?, el Río de la Plata, tanto el puerto de Montevideo como el puerto de Buenos Aires, que está uno frente al otro, y de esa manera asegurarse, si controlaban esas dos ciudades, el comercio sobre diferentes pueblos del territorio sudamericano.
Entonces, estas invasiones inglesas que suceden en 1806 y 1807, lo que generan es que los propios habitantes de Buenos Aires, los criollos, los porteños, decidan generar una defensa para, contrarrestar ese intento inglés de ocupar el territorio. ¿Qué generó esto? Esta defensa por los propios criollos, porque España en ese momento no pudo enviar soldados para generar esa defensa, entonces se hizo por los propios habitantes, generó mucho sentimiento de autonomía. A partir de esas invasiones inglesas, los porteños se dan cuenta que pueden defenderse solos, y si pueden defenderse solos, ¿por qué van a depender de un rey lejano como era el rey de España? Entonces las invasiones inglesas se toman como parte de todo este proceso que finalmente va a llevar a el inicio de nuestro proceso de independencia. Otro hecho que también sucede en relación a España, que es muy importante, es el de la guerra entre Francia y España. En 1808, Francia decide invadir España, ¿sí? Con la excusa de que iba a invadir Portugal, termina invadiendo España. Y a partir de ahí, del momento en que España es ocupada totalmente por Francia, se da tanto en territorio español como en las colonias la idea de formar juntas de gobierno autónomas, provisorias. ¿Qué era esto de las juntas de gobierno? Cada territorio que había pertenecido a la corona española, ¿sí? Parte de todas sus colonias, ¿sí? Formaban, hasta tanto termine la guerra entre Francia y España y el rey de España sea liberado, porque Napoleón había metido preso al rey español, a partir de eso deciden formar juntas de gobierno. ¿Qué quiere decir esto de juntas de gobierno? Bueno, nosotros nos gobernamos a nosotros mismos hasta tanto se termine el conflicto y el rey español pueda volver a gobernarnos. Pero estas juntas de gobiernos provisorias dieron como resultado en Buenos Aires, en el Río de la Plata, la Revolución de Mayo. ¿Por qué? Porque lo que comenzó siendo una junta de gobierno provisoria, generar un gobierno autónomo hasta tanto el rey se libere, ¿sí? Se profundizó, se aceleró y se transformó en una revolución para generar nuestro proceso de independencia. Entonces nos vamos a focalizar esta primera parte del año en eso, ¿sí? En todo este proceso, lo paso de vuelta, por si lo necesitan ver, de reformas borbónicas, invasiones inglesas, ¿sí? Guerra entre Francia y España, y formación de juntas de gobierno autónomas que van a dar como resultado final la Revolución de Mayo. ¿Qué es la Revolución de Mayo? El inicio de nuestro proceso de independencia. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar en el año, ¿sí? En esta primera parte del año, y la idea es que yo les voy a adjuntar a este video un material adicional, y con ese material adicional y lo que escucharon en este video van a tener que resolver una serie de consignas que yo también les voy a adjuntar. Bueno, nos vemos la semana que viene seguramente con un nuevo video. Hasta luego.